artificial y absurda, porque aún los médicos que no están atendiendo directamente COVID, pues les llegan pacientes de urgencias por otro tipo de enfermedades y a lo mejor ese paciente trae COVID. Entonces, todo el personal de salud, sea especializado en COVID o no, es el más expuesto y es el que nos atiende en caso de que nos enfermemos de COVID o de alguna otra cosa. Entonces, lo lógico sería primero, antes que otras personas, vacunar al personal de salud. Y no se ha terminado de vacunar a todo el personal de salud de este país y por una decisión más política o quizás que atiende a intereses electorales, se comenzó a vacunar a los adultos mayores sin haber terminado de vacunar personal de salud. Luego ya también se empezaron a vacunar a maestros en Campeche porque fuera como el modelo de Estado que pudiera retomar actividades. Entonces, pareciera que se busca o se privilegia más la política y la cuestión electoral que lo que realmente requiere este país y lo que es mejor para la población para minimizar la pérdida de vidas. Entonces, en ese sentido, creo que las decisiones, lejos de ser técnicas, han sido mucho, mucho más políticas. Punto que usted acaba de compartirnos, el que se privilegia la parte política, si se hubieran tomado otras decisiones, el tener una mayor incorporación de especialistas, el que, por ejemplo, el gobierno pues haya utilizado la infraestructura que anteriormente se empleaba para la vacunación anual, la vacunación masiva. México era pues un ejemplo a seguir a nivel Latinoamérica y se cumplían con esas campañas, pero ahora pues usted sabe que hay estas famosas servidores de la nación que están como parte de este trabajo de vacunación a nivel nacional. Si se hubieran cambiado, tendríamos otras condiciones, un aumento de vacunación, una forma más rápida de avanzar y tener otro contexto de cara ya a presunto regreso a clases, doctor, si se hubiera aplicado de otra manera, no con tintes políticos y priorizando la salud. Sin duda, México tiene una larga tradición en campañas de vacunación y tenemos la enorme ventaja de que nuestra población no tiene resistencia, no es como en otros países que hay movimientos antivacunas. El mexicano está acostumbrado a vacunarse, quiere vacunarse, lo hemos visto en los centros de vacunación, gente haciendo filas desde 1 o 2 días antes, la gente sí quiere vacunarse, pero desafortunadamente se optó por un sistema distinto al que normalmente teníamos experiencia en México, esta ocurrencia de las brigadas correcaminos, de los servidores de la nación, que no han hecho más que entorpecer y hacer mucho más dentro del proceso de vacunación. Al principio se decía que era que no nos llegaban suficientes vacunas porque los países ricos habían acaparado las vacunas, pero ahorita ya se está dando un fenómeno de que nos están llegando más vacunas de las que podemos aplicar, ¿no? Entonces ya hemos recibido más de 13 millones de vacunas y no hemos aplicado ni 8, o sea, tenemos más de 5 millones de vacunas ahí, pues, que están ahí guardadas o esperando a ser aplicadas y de por sí son pocas las que nos llegan y las pocas que nos llegan no tenemos la celeridad que necesitamos en aplicarlas. Eso tiene que ver desafortunadamente con esa otra estrategia, pues yo diría electorera, ¿no? De las brigadas por el camino, los servidores de la nación, pues que abonan a una elección que desafortunadamente está muy próxima en el mes de junio. Eric Juárez, ¿compartes la visión del doctor Arturo Ardeli que la estrategia ha sido más política que priorizar la parte sanitaria llevado al tema educativo? Desafortunadamente, la política ha priorizado sobre los temas técnicos o pedagógicos, por ejemplo, en la educación. Y bueno, si hubiera pasado otras cosas, desde la Ley General de Educación y la abrogación de la Ley de Infraestructura Física Educativa, pues se hubiera realizado las cosas distintas, ¿no? El dinero destinado a las escuelas, por ejemplo, que funcionaba a través de este instituto del INIFED, ¿no? El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, pues ahora pasa a manos de padres de familia, de alumnos, de comités de maestros que pues no tienen muchos conocimientos sobre infraestructura física ni de materiales de construcción, etcétera, y que ahora ellos ejercen recursos, ¿no? Esta problemática de priorizar lo político a lo técnico viene desde mucho más atrás, pero más allá de pensar en qué hubiera pasado, creo que también es pertinente que pensemos en qué podemos hacer, hacia dónde vamos.
Dice la canción, no todo está perdido, yo vengo a entregar mi corazón. Y aquí quienes están entregando el corazón, también sin romantizar, es el magisterio. Más allá de políticas educativas, de reformas estructurales, de lineamientos, son los maestros y la comunidad educativa los que han venido salvando las cosas que se pueden rescatar en el tema, en la materia. Tenemos que voltear a ver alternativas, por ejemplo, los cuadernillos que lanzó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, no el sindicato, la CENTE, ¿no? Estos maestros combativos, son muy buenos. En Michoacán está el ejemplo clarísimo de que se pueden hacer cosas buenísimas en zonas rurales. También hay que voltear a ver a los zapatistas, ¿no? Las comunidades autónomas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las escuelas, su modelo pedagógico es buenísimo, y además los estudios demuestran que su nivel educativo es muchísimo mejor que otras zonas no autónomas o otras zonas rurales no autónomas. Entonces, hay alternativas, hay mucho que hacer, no podemos ver todo pesimismo, sí nos debemos inconformar, porque finalmente los inconformes somos los que estamos realizando propuestas. Y hay alguna cosa también muy importante, y que debemos de poner mucha atención, en la cuestión socioemocional de maestros, alumnos y padres de familia, ¿no? Las emociones, lo que sentimos, esta salud mental, es muy importante darle atención para que tengamos un regreso también seguro, no solamente en cuestiones físicas, sino en cuestiones emocionales y en cuestiones sentimentales, y ese es un punto fundamental y que no todos están abordando. Pues ahí está, Eric Juárez, pues no ve un panorama, o no hay que ser tan negativos más bien, sino buscar hacia adelante las alternativas como algunas de las que acaba de mencionar. Finalmente también, doctor Arturo Erdeli, ¿cuál sería su expectativa de lo que vendría en las próximas semanas? Repito, ya está en el proceso de vacunación, muy lento, pero ya está el proceso, pero también está lamentablemente latente tras el periodo vacacional de Semana Santa, pues un repunte de contagios. ¿Cómo observa en el mediano plazo este tema de la vacunación y, lógicamente, el retorno a clases, doctor? Bueno, la vacunación, como comenté, no va a tener un gran impacto en el desarrollo de la epidemia en los próximos 3, 4, hasta 5 meses. O sea, el beneficio de vacunación se va a notar hacia finales de año. Digo, qué bueno que se va sembrando ese camino de la vacunación, pero en el corto plazo no vamos a ver ese beneficio. Y sí vamos quizás a ver un ligero repunte de casos derivado de las vacaciones de Semana Santa, el aumento de movilidad. Yo no esperaría un repunte tan severo como el que tuvimos en las vacaciones de diciembre, porque era una situación muy distinta. En diciembre son más reuniones de familiares en lugares cerrados, poco ventilados, y eso abonó a que hubiera un disparo en los contagios. Cambio, en las vacaciones de Semana Santa pues tienden a hacer más actividades al aire libre, en la playa, que es donde hay menos riesgo de contagio. Digo, sí hay riesgos en las vacaciones, sobre todo si se van a bares, ¿no? O a lugares mal ventilados, pero en general la gente tiene más a estar afuera, y creo que ahí ya hay cierta conciencia de que no hay que estar en lugares cerrados. Entonces, aunque sí creo que va a haber algún repunte, yo no lo esperaría tan severo como el que tuvimos en diciembre, y ya después esperemos que se estabilice. Pero sí, el regreso a las aulas lo veo delicado, porque ahorita ya queda claro que la principal forma de transmisión del virus no es tanto a partir de superficies, sino a partir de aerosoles, ¿no? Del aire que exhala una persona contagiada, que se acumula en un lugar mal ventilado, ¿no? Entonces, pues sí, ¿cuál es el problema de la infraestructura que tenemos en las aulas, ¿no? Paradójicamente, quizás las aulas, como comentaba Erika hace un momento, ¿no? De algunas aulas que están en muy malas condiciones, o que incluso toman clases casi al aire libre. Bueno, pues en ese caso esas aulas van a correr menos peligro, porque van a tener mejor ventilación que aquellas aulas mejor construidas, pero que no están pensadas para tener una ventilación adecuada. Entonces, el asunto de la ventilación de las aulas va a ser un problema muy delicado. Estrictamente, ¿cómo podríamos saber si un aula está bien ventilada o no? Se puede utilizar una medición indirecta de los niveles de CO2, de dióxido de carbono en un aula. Esto ya se hace en España.
que se coloque un medidor de dióxido de carbono, y ya se sabe que en caso de que el dióxido de carbono en un salón de clases exceda las 700 partes por millón, ya empieza a ser un riesgo de contagio elevado. Entonces sacan a los niños del aula hasta que se ventile y se mejoren los niveles de CO2. Pero en México, con nuestras condiciones de pobreza y carencias, pensar que se ponga un medidor de dióxido de carbono en cada aula, pues parece ser que es pedir mucho, ¿no? Si luego no tienen ni agua ni servicios básicos, pues pedir algo así parece inalcanzable, ¿no? Pero al menos sí, si finalmente se toma una decisión quizás más política que técnica, de que hay que regresar a las aulas, aunque sea en algunos estados que están en semáforo verde, que está cantado que Campeche va a ser el primero de esos estados, pues quizás sí hacer un llamado a los padres de familia a que verifiquen el estado de las aulas, ver que estén bien ventiladas, si tienen ventanas muy pequeñas, hacer las modificaciones, mantener las puertas abiertas. De ser posible, si se pudieran cooperar o conseguir o algún apoyo para tener un medidor de dióxido de carbono y estar viendo cómo están ciertas aulas, cuáles están mejor ventiladas, cuáles están peor ventiladas, pues eso podría ayudar a tratar de contener los contagios. Pues agradecerle al doctor Arturo Ardeli, actuario, doctor en Ciencias Matemáticas, docente en la FES Acatlán de la UNAM. Muchísimas gracias por el tiempo, por compartirnos sus conocimientos en esta temática, lo mismo que a Eric Juárez Pineda, periodista especializado en educación. Ambos, muchísimas gracias, un gusto charlar con ustedes, intercambiar los puntos de vista, que seguramente la gente pues se pregunte en torno a este regreso a clases. Gracias a ambos, gracias al público. Nos vemos la próxima semana aquí en Periscopio. Y cuídense mucho, no hay que relajar la sana distancia, hay que seguir protegiéndonos.